Durante años, un empresario se volcó en el trabajo creyendo que estaba construyendo un futuro sólido para su hija. Pero todo cambia cuando la ve siendo humillada en la escuela por usar un vestido rosa desteñido, un símbolo silencioso del abandono. La imagen de la niña solitaria, aferrada a su osito, destruye la ilusión de éxito que él había creado. En ese instante, comprende que no perdió dinero. Perdió tiempo, amor y la propia oportunidad de ser padre. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Renardo Castañeda apretó el nudo de la corbata mientras observaba la Ciudad de México a través de la ventana panorámica de su oficina en el último piso del edificio que llevaba su nombre. Desde lo alto de sus 45 pisos, el imperio que había construido parecía invencible. Sus ojos castaños, cansados por las noches de insomnio, reflejaban el cielo gris que cubría la metrópolis. Señor Castañeda, la reunión con los inversores chinos comienza en 5 minutos, avisó Carmen, su secretaria desde hacía más de 15 años, sin apartar la vista de la agenda electrónica. Ya voy, respondió tragando el resto del café ya frío. Mientras caminaba por el pasillo, su celular vibró. En la pantalla, el nombre Doña Celia parpadeaba insistentemente. Era la 5ª llamada de la ama de llaves esa semana. Renardo respiró hondo y la ignoró como siempre hacía. Fuera lo que fuese relacionado con Beatriz, su hija de 9 años, podía esperar. Siempre esperaba. La sala de reuniones estaba impecable. 10 ejecutivos chinos ya esperaban junto con su equipo. Joaquín Torres, su director financiero, le lanzó una mirada preocupada. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja, mientras Renardo tomaba su lugar en la cabecera de la mesa. Solo terminemos con esto, respondió Renardo, forzando una sonrisa para los inversores. El futuro de Castañeda Inversiones no se construirá solo. El contrato con los chinos significaría la expansión de la empresa al mercado internacional. Era el sueño de Renardo desde que fundara la constructora, 15 años antes, con un pequeño préstamo bancario y mucha determinación. Lo que comenzó como una modesta empresa de construcción civil en Cartagena de Indias se había transformado en uno de los mayores grupos empresariales del país. Al final de la presentación, mientras los chinos aplaudían entusiasmados, Joaquín se acercó de nuevo. «Creo que van a firmar», susurró. «Otra victoria para su legado, jefe». La palabra legado resonó en la mente de Renardo. Eso era lo que estaba construyendo, ¿no? Un legado para su hija, algo que pudiera garantizar su futuro cuando él ya no estuviera presente. Esa justificación lo acompañaba desde la partida de Elena, su esposa, 5 años antes. La reunión se extendió hasta el anochecer. Cuando finalmente llegó a casa, en el condominio de lujo en Polanco, el silencio lo recibió como un viejo conocido. Dejó el maletín sobre la consola de la entrada y aflojó la corbata. «Señor Renardo, gracias a Dios que llegó». Doña Celia apareció en la entrada de la sala, secándose las manos en el delantal. Sus ojos negros estaban preocupados y las arrugas en su rostro parecían más profundas ese día. «¿Algún problema, Celia?» «Beatriz, la escuela llamó hoy. Su maestra Luisa pidió su presencia mañana para una charla». Renardo frunció el ceño. «No puedo mañana. Tengo la firma del contrato con los chinos». «Pero, señor», la maestra dijo que es importante. «Beatriz no está comiendo bien, anda triste, aislada de sus compañeros. Mande a Joaquín en mi lugar». «Con todo respeto, señor, la maestra quiere hablar con su padre, no con su director financiero». Renardo lanzó una mirada irritada a la ama de llaves. Doña Celia trabajaba en la casa desde antes de que Beatriz naciera. Fue ella quien secó las lágrimas de la niña cuando Elena partió, quien la acunaba en las noches de pesadilla, quien estuvo presente en todas las pequeñas victorias y derrotas de la infancia. En el fondo, él sabía que la señora de 60 años era más madre de Beatriz de lo que él era padre. ¿Dónde está ella? En su habitación, como siempre. Renardo subió las escaleras de mármol que llevaban al 2.º piso. El pasillo estaba tenuemente iluminado y la puerta de la habitación de Beatriz se encontraba entreabierta. Se detuvo por unos segundos mirando por la rendija. La niña estaba sentada en el suelo,
dibujando. Sus cabellos castaños caían sobre su rostro, escondiendo sus facciones. Llevaba un vestido rosa descolorido, aquel que Elena había comprado en el último cumpleaños que pasaron juntos. El oso de peluche, también regalo de Elena, reposaba a su lado, como un guardián silencioso. Renardo levantó la mano para tocar la puerta, pero se detuvo. ¿Qué diría? ¿Cómo comenzaría la conversación después de tanto tiempo de silencio? Bajó el brazo lentamente y se alejó, sintiendo un peso en el pecho que ni todos los contratos millonarios del mundo podrían aliviar. A la mañana siguiente, Renardo salió temprano, incluso antes de que Beatriz despertara. La escena del día anterior aún lo incomodaba, pero había aprendido a enterrar esos sentimientos bajo capas de trabajo y compromisos. La firma del contrato con los chinos transcurrió según lo planeado. Champaña, fotos, apretones de manos y sonrisas para la prensa. Renardo Castañeda, el hombre que había transformado una pequeña constructora de Cartagena en un imperio, estaba a punto de conquistar el mercado asiático. Al final de la ceremonia, mientras los reporteros se dispersaban, Joaquín se acercó con una expresión seria. «¿Qué pasó?», preguntó Renardo aún sonriendo para las cámaras. «Tengo una información que creo que te interesará», dijo el director financiero. «¿Recuerdas esa área en Santa Fe que queremos comprar? Descubrí que pertenece a un tal Eduardo Montero». «¿Y qué?». «Eduardo Montero es profesor universitario, especialista en educación infantil. Él tiene una hermana llamada Luisa Montero». «La maestra de Beatriz», murmuró Renardo. «Exactamente. Aparentemente, ella comenzó a trabajar en la escuela de tu hija hace solo 3 meses, transferida de una escuela en Bogotá». Me pareció interesante la coincidencia. Renardo frunció el ceño. La ciudad tenía cientos de escuelas y miles de maestros. La posibilidad de que su hija tuviera como maestra precisamente a la hermana del hombre que poseía un terreno codiciado por su empresa era mínima. «Creo que deberíamos investigar esto más a fondo», sugirió Joaquín. «No, espera», respondió Renardo pensativo. «La maestra pidió una reunión con los padres. Asistiré. Quiero ver a esa mujer con mis propios ojos antes de sacar cualquier conclusión». El día ya estaba terminando cuando Renardo finalmente llegó a la escuela de Beatriz. El colegio El Jacarandá era una institución tradicional de la Ciudad de México, frecuentada por los hijos de la élite capitalina. El edificio neoclásico, con sus jardines bien cuidados y equipos de última generación, era considerado uno de los mejores del país. Estacionó el coche importado y caminó hasta la recepción. La última vez que había estado allí fue para la matrícula de Beatriz hacía 4 años. Desde entonces, había delegado todas las responsabilidades escolares a doña Celia o a Joaquín. «¿Puedo ayudarle?», preguntó la recepcionista, sin levantar la vista del computador. «Soy Renardo Castañeda, padre de Beatriz. La maestra Luisa solicitó una reunión». La mujer levantó los ojos, sorprendida. Todos en el colegio conocían el nombre de Renardo Castañeda, no solo por su fortuna, sino también por su ausencia en las actividades escolares de su hija. «Claro, señor Castañeda. La maestra Luisa está en el aula 8. Lo llevaré hasta allí». Mientras caminaba por los pasillos de la escuela, Renardo sintió un nudo en el pecho. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, fotos de actividades en grupo y carteles coloridos sobre proyectos pedagógicos. ¿En cuántos de esos momentos Beatriz había estado sola, sin el apoyo de su padre? La recepcionista llamó a la puerta del aula 8 y anunció la presencia de Renardo. Cuando entró, lo primero que vio fue a Beatriz, sentada en una silla pequeña, abrazando su oso de peluche con fuerza. Su vestido rosa, el mismo de siempre, parecía aún más descolorido bajo la luz fluorescente del aula. A su lado, una mujer joven, de aproximadamente 30 años, cabello negro corto y ojos verdes penetrantes, observaba a Renardo con una expresión que él no pudo descifrar. Era hermosa, sin duda, pero había algo en su mirada que lo incomodó. «Señor Castañeda, qué bueno que pudo venir», dijo ella, levantándose y extendiendo la mano. «Soy Luisa Montero, maestra de Beatriz». El apretón de manos fue firme, casi desafiante. Los ojos verdes no se desviaron de los suyos ni por un segundo.
«Papá». La voz de Beatriz era tan baja que Renardo casi no la oyó. Cuando miró a su hija, vio sus ojos llorosos, una mezcla de sorpresa y esperanza que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Fue en ese momento que Renardo percibió. No solo había perdido tiempo en reuniones y contratos, había perdido la infancia de su hija, y quizás algo aún más precioso, la oportunidad de ser su padre. «Estoy aquí, hija», respondió, sintiendo que la voz le fallaba. El aula parecía más pequeña de lo que Renardo había imaginado. Las paredes coloridas exhibían trabajos infantiles, y la pizarra aún mostraba los ejercicios del día. Luisa le indicó una silla, y Renardo se sentó, sintiéndose fuera de lugar en su traje italiano entre las mesitas y sillas coloridas. «Señor Castañeda, le agradezco por haber venido», comenzó Luisa, su tono profesional, contrastando con la mirada que lanzaba a Beatriz de vez en cuando. «Beatriz es una niña extremadamente inteligente y sensible, pero estoy preocupada por su comportamiento en los últimos meses». Renardo miró a su hija, que mantenía los ojos fijos en el suelo, abrazada al oso de peluche. Como no había notado antes cuánto había crecido. Los rasgos de Elena eran cada vez más visibles en ella, la forma del rostro, la suave curva de la nariz, los ojos expresivos. «¿Qué tipo de comportamiento?», preguntó, ajustando la postura en la silla pequeña. «Aislamiento. Beatriz no interactúa con sus compañeros, no participa en las actividades en grupo y ha llorado con frecuencia durante el recreo», explicó Luisa, abriendo una carpeta con anotaciones. «Además, notamos que siempre usa el mismo vestido, lo que ha generado comentarios por parte de otros niños». El silencio que siguió fue pesado, casi palpable. Renardo sintió que la cara le ardía. Era obvio que la maestra lo estaba acusando de negligencia, y lo peor es que ella tenía razón. «Beatriz, cariño, ¿podrías esperar afuera un minuto?», pidió Luisa, con una sonrisa amable. «Quiero hablar un poco con tu padre». La niña asintió y caminó hacia la puerta, aún abrazada al oso. Antes de salir, lanzó una mirada rápida a su padre, una mirada que contenía años de preguntas no formuladas. Tan pronto como la puerta se cerró, la expresión de Luisa cambió. Los ojos verdes se volvieron más duros, y la voz perdió la dulzura. «Señor Castañeda, voy a ser directa. Su hija está sufriendo. Y no es solo por la falta de su madre, sino por la ausencia de su padre». Renardo sintió la irritación subir por el pecho. ¿Quién era esa mujer para juzgarlo? Ella no sabía nada sobre él, sobre su dolor, sobre sus sacrificios. «Doctora Montero, maestra Montero», corrigió ella, sin desviar la mirada. «Maestra Montero», repitió él, controlando la voz. «Agradezco su preocupación, pero le aseguro que Beatriz tiene todo lo que necesita. Mi empresa exige mucho de mi tiempo, pero tiempo es exactamente lo que ella necesita, señor Castañeda», interrumpió Luisa, inclinándose sobre la mesa. «No ropa cara, no juguetes importados, no una casa enorme y vacía. Su hija necesita un padre». Las palabras golpearon a Renardo como flechas certeras. Podría reaccionar con rabia. Podría usar su poder para que esa maestra insolente fuera despedida. Podría simplemente levantarse e irse. Pero algo en la sinceridad brutal de esa mujer lo desarmó. «¿Qué sugiere?», preguntó finalmente, la voz más baja. El rostro de Luisa se suavizó un poco como si no esperara esa reacción. «Para empezar, esté presente. Venga a las reuniones escolares, ayúdela con las tareas, converse sobre su día. Y si me permite la sugerencia, compre ropa nueva para ella. Ese vestido rosa. Ella se niega a quitárselo porque dice que fue un regalo de su madre». Renardo sintió un nudo en la garganta. Elena había comprado ese vestido pocos días antes del accidente. Era el favorito de Beatriz, que insistía en usarlo incluso en los días más fríos de la Ciudad de México. «Y hay otra cosa», continuó Luisa dudando. «Beatriz tiene dificultades con matemáticas y español. Sugiero clases de refuerzo, 2 veces por semana». «Puedo contratar a los mejores profesores particulares», respondió Renardo rápidamente. Luisa negó con la cabeza. «De hecho, yo misma me ofrecí para dar las clases. Tengo especialización en educación especial y ya trabajo con otros niños de la escuela». Renardo la estudió por unos segundos.
Era una propuesta inusual, pero tenía sentido. Luisa ya conocía a Beatriz, ya se había ganado su confianza. «¿Cuánto cobra por hora?», preguntó sacando la cartera. Un brillo extraño pasó por los ojos de Luisa. «No es una cuestión de dinero, señor Castañeda. Su hija es una niña especial y me gustaría ayudarla. Podemos discutir los valores después, si eso realmente es importante para usted». Renardo asintió, desconfiado. Por un lado, la propuesta de Luisa parecía genuina. Por otro, las informaciones de Joaquín resonaban en su mente. Ella era hermana de Eduardo Montero, dueño del terreno que él quería comprar. Demasiada coincidencia. «Está bien», acordó finalmente. «¿Cuándo podemos empezar?» «¿Qué tal hoy mismo?», sugirió Luisa, con una sonrisa. «Puedo ir a su casa después de las clases». Antes de que Renardo pudiera responder, la puerta se abrió, y Beatriz entró, aún sosteniendo el oso de peluche. Sus ojos estaban más brillantes, como si una pequeña llama de esperanza se hubiera encendido dentro de ella. «Papá, ¿vas a recogerme hoy?», preguntó con la voz tan baja que Renardo tuvo que inclinarse para oírla. La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Cuántas veces Beatriz había esperado por él en la puerta de la escuela solo para ver aparecer el coche de doña Celia o del chofer de la empresa? ¿Cuántas promesas incumplidas, cuántos «la próxima vez» se habían acumulado entre ellos? «Sí, hija», respondió, sorprendido por su propia certeza. «Yo vendré a recogerte». La sonrisa de Beatriz fue tan luminosa que por un momento Renardo vio a Elena en ella. Vio el mismo brillo en los ojos, la misma curva en los labios. Era como si un pedazo de Elena aún viviera, allí, justo delante de él. ¿Cómo pudo ignorarlo por tanto tiempo? «Y la maestra Luisa te dará clases de refuerzo en casa», añadió. «¿Qué te parece?». Beatriz miró a Luisa, luego a su padre y asintió tímidamente. «Me gusta la maestra Luisa». De camino de regreso a la oficina, Renardo no podía dejar de pensar en la escena de la escuela. El vestido rosa descolorido de Beatriz, el oso de peluche que ella agarraba como si fuera un escudo, la mirada esperanzada cuando él prometió recogerla. Y Luisa, con sus ojos verdes penetrantes y sus palabras certeras. «¿Señor Castañeda?». La voz de Carmen lo trajo de vuelta a la realidad cuando entró en la oficina. «¿Sí, Carmen?». «Tiene una videoconferencia con los inversores de Dubái en 10 minutos y después reunión con el equipo de marketing para la campaña del nuevo proyecto». Renardo miró el reloj. Las 2 de la tarde. La escuela de Beatriz terminaba a las 4:30. Si iba a la videoconferencia, no podría recogerla como había prometido. «Cancele todo», dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «¿Cancelar?», repitió Carmen, atónita. En 15 años como secretaria de Renardo, jamás lo había oído cancelar una reunión importante. «Pero, señor Carmen, por primera vez en mi vida tengo algo más importante que cualquier reunión», explicó Renardo, dirigiéndose ya a la puerta. «Llame a Joaquín. Dígale que él puede conducir la videoconferencia. En cuanto al marketing, reprograme para mañana». Saliendo del edificio, Renardo sintió una ligereza que no experimentaba desde hacía años. Condujo hasta el centro comercial más cercano, y por primera vez desde la muerte de Elena, entró en una tienda de ropa infantil. Se quedó parado por unos minutos, perdido entre vestidos, faldas y blusas coloridas. No tenía idea de lo que le gustaba a Beatriz, de lo que estaba de moda, o incluso de la talla correcta. «¿Puedo ayudarle?», preguntó una vendedora, observando su expresión confusa. «Mi hija, ella tiene 9 años y...». La vendedora sonrió comprensiva. «¿Primera vez comprando ropa para ella?». Renardo asintió, avergonzado. ¿Qué tipo de padre no sabía comprar ropa para su propia hija de 9 años? Con la ayuda de la vendedora, eligió varios vestidos, faldas, blusas e incluso un par de zapatos. Insistió en un vestido rosa, más vivo y moderno que el antiguo, pero que quizás pudiera reemplazarlo sin traumas. Cuando llegó a la caja, la pila de ropa era tan grande que la vendedora bromeó. «La princesita va a adorar el nuevo guardarropa, princesita». Así llamaba Elena a Beatriz. A las 4:15, Renardo estaba estacionado frente a la escuela. Varios padres ya esperaban afuera, conversando entre sí. Algunos lo reconocieron y saludaron, sorprendidos de ver al famoso empresario allí.
en un papel tan mundano como el de recoger a su hija en la escuela. Cuando sonó el timbre, las puertas se abrieron, y una ola de niños invadió el patio. Renardo buscó a Beatriz entre ellos, ansioso. Finalmente, la vio, sola, como siempre, caminando despacio con el oso de peluche bajo el brazo, mirando a su alrededor como si no esperara encontrar a su padre allí. Cuando sus ojos se encontraron, Beatriz se detuvo, incrédula. Después, una sonrisa tímida iluminó su rostro, y ella corrió en dirección a él. Renardo se agachó abriendo los brazos, y por primera vez en 5 años, abrazó a su hija de verdad, sintiendo su pequeño corazón latiendo contra el suyo. «¿De verdad viniste?», susurró ella, la voz ahogada contra el hombro de su padre. «Lo prometí. ¿No lo hice?», respondió él tratando de controlar la emoción. «Y tengo una sorpresa para ti en el coche». Al ver las bolsas con ropa nueva, Beatriz se quedó en silencio por un momento, como si no supiera cómo reaccionar. Renardo temió haber cometido un error, haber sido insensible al intentar reemplazar el vestido, que era el último recuerdo de Elena. Pero entonces, Beatriz hizo algo que él no esperaba. Sacó el vestido rosa descolorido de una de las bolsas y lo apretó contra el pecho. «¿Puedo usar este mañana?», preguntó, los ojos brillantes. «Claro que sí, hija», respondió Renardo aliviado. «Puedes usarlo cuando quieras». Cuando llegaron a casa, doña Celia los esperaba en la puerta, las manos nerviosamente apretando el delantal. Al ver a padre e hija juntos, las bolsas de compras y principalmente la sonrisa en el rostro de Beatriz, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Doña Celia, la maestra Luisa viene hoy para darme clases de refuerzo», anunció Beatriz, corriendo para mostrarle la ropa nueva a la ama de llaves. «¿Maestra Luisa?», repitió Celia, lanzando una mirada inquisitiva a Renardo. «Sí, la maestra de Beatriz. Ella se ofreció para dar clases de refuerzo 2 veces por semana», explicó Renardo, entregando las bolsas a la ama de llaves. «Debe llegar alrededor de las 7. Por favor, prepare una cena para 3. Cenaré con ellas hoy». Doña Celia levantó las cejas, sorprendida, pero asintió sin decir nada. En todos esos años, Renardo jamás había cenado con Beatriz. Las raras veces en que estaba en casa a la hora de la cena, comía solo en la oficina, enterrado en documentos y proyectos. «Y doña Celia», llamó Renardo, cuando la ama de llaves ya se alejaba. «Gracias, gracias por cuidar de Beatriz todos estos años». La señora sonrió, los ojos aún húmedos. «Ella es una buena niña, señor Renardo. Solo necesita a su padre de vuelta». A las 7 en punto el timbre sonó. Luisa Montero estaba en la puerta, vestida con jeans y una blusa sencilla, el cabello recogido en una cola de caballo desenfadada. Parecía aún más joven así, lejos del ambiente escolar. «Buenas noches, señor Castañeda», saludó con una sonrisa educada. «Espero no llegar tarde». En las semanas que siguieron, una nueva rutina se estableció en la mansión de los Castañeda. 2 veces por semana, Luisa llegaba puntualmente a las 7 de la noche para las clases de refuerzo. Beatriz, antes tan retraída, ahora esperaba ansiosamente esos encuentros, siempre usando uno de los vestidos nuevos que su padre había comprado. Renardo también se esforzaba por estar presente. Llegaba más temprano del trabajo los días de clase y poco a poco comenzó a participar en las sesiones, sentándose discretamente en el rincón de la sala de estudios para observar. Ver a su hija interactuando con Luisa, respondiendo a las preguntas, sonriendo tímidamente con los aciertos, era como redescubrir a una persona que había vivido a su lado por años, sin ser realmente vista. «Muy bien, Beatriz», exclamó Luisa, después de que la niña resolviera correctamente una ecuación de matemáticas. «¿Ves lo capaz que eres? Solo necesitabas un poquito de confianza». La chica sonrió, sus ojos brillando con el elogio. Renardo sintió una punzada de celos. Era Luisa, y no él, quien conseguía arrancar esas sonrisas de su hija. Era Luisa quien sabía qué decir, cómo actuar, cómo construir puentes entre el mundo y la pequeña alma herida de Beatriz. «Creo que por hoy es suficiente», dijo la maestra cerrando los libros. «Lo hiciste muy bien». «Gracias, maestra», respondió Beatriz acomodando las hojas en la mochila nueva, también regalo de su padre.
Luisa sonrió y se volvió hacia Renardo. Su hija es extraordinaria, señor Castañeda. Tiene una sensibilidad única para la literatura y está avanzando rápidamente en matemáticas. Renardo asintió, sintiéndose simultáneamente orgulloso y culpable. Orgulloso del progreso de Beatriz, culpable por haber pasado tantos años ajeno a sus cualidades y dificultades. «Papá, ¿puedo ir a ver dibujos antes de dormir?», pidió Beatriz. «Claro, hija. No tardes mucho, ¿está bien? Mañana tienes clase temprano». Cuando la niña salió, un silencio incómodo se instaló entre los adultos. Luisa comenzó a guardar sus materiales en la bolsa, mientras Renardo la observaba. En 3 semanas de clases, aún no había logrado descifrar completamente a esa mujer. Había algo en ella que lo intrigaba, una mezcla de dedicación genuina y una especie de calculismo que él no podía explicar. «¿Acepta un café?», ofreció, intentando prolongar la conversación. Luisa dudó por un momento, como si evaluara los pros y contras de la invitación. «Sí, gracias». En la cocina, doña Celia preparaba la cena del día siguiente. Al verlos entrar, lanzó una mirada curiosa a Renardo. «Doña Celia, ¿podría servirnos un café, por favor?», pidió él. «¿En la sala o en la oficina, señor?», preguntó la ama de llaves, secándose las manos en el delantal. Renardo pensó por un momento. La oficina era su territorio, su refugio. Nunca invitaba a nadie a entrar allí, excepto a Joaquín, en raras ocasiones. «En la oficina», respondió, sorprendiendo a la ama de llaves. Mientras caminaban por el pasillo, Luisa observaba atentamente cada detalle de la casa, los cuadros en las paredes, los muebles elegantes, las esculturas en puntos estratégicos. Todo gritaba riqueza y sofisticación, pero también una profunda soledad. «Su casa es impresionante», comentó ella cuando entraron en la oficina. La habitación era una mezcla perfecta de clásico y moderno. Estantes de madera maciza cubrían una pared entera, repletas de libros que, Renardo tenía que admitir, nunca había leído. La mesa de trabajo, también de madera oscura, contrastaba con la silla ultraergonómica y los equipos de última generación. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. «Gracias», respondió Renardo, indicándole un sillón a ella. «Fue Elena quien decoró la casa. Ella era arquitecta». «Beatriz me habló de su madre», dijo Luisa sentándose. «Dijo que le gustaba dibujar casas y que tenía una sonrisa bonita». Renardo sintió que el corazón se le encogía. Era la descripción más simple y al mismo tiempo más precisa de Elena que podría existir. «Sí, ella era así», confirmó, la voz embargada. «Dibujos y sonrisas». Doña Celia entró con una bandeja conteniendo 2 tazas de café, azúcar y algunas galletas. La depositó sobre la mesa de centro y salió silenciosamente, no sin antes lanzar una mirada intrigada a su patrón. «Beatriz me contó que ustedes se conocieron en la universidad», continuó Luisa, endulzando su café. «Yo estudiaba administración y ella, arquitectura. Nos encontramos en una fiesta universitaria», explicó Renardo, sorprendido de que Beatriz supiera esos detalles. «Ella detestaba las fiestas tanto como yo, y terminamos conversando en el jardín, lejos de la música alta». Luisa sonrió, una sonrisa diferente de la que Renardo había visto hasta entonces, más suave, más auténtica. «¿Y fue amor a primera vista?», preguntó llevando la taza a los labios. Renardo dudó. ¿Por qué estaba compartiendo memorias tan íntimas con una persona que apenas conocía? Había algo en los ojos verdes de Luisa que lo hacía bajar la guardia, algo que lo incomodaba y al mismo tiempo lo atraía. «No», respondió sincero. «Fue amor a tercera vista. En las primeras 2 ella me encontró demasiado pedante». Luisa rió, un sonido cristalino que llenó la oficina. «Me imagino que tiene razón». En lugar de ofenderse, Renardo también rió. Era la primera vez que reía de verdad desde Elena. La conversación fluyó naturalmente a partir de ahí. Hablaron sobre la escuela, sobre el progreso de Beatriz, sobre la Ciudad de México y sus contradicciones. Luisa contó que había venido de Bogotá hacía pocos meses, transferida al colegio El Jacarandá por recomendación de una colega. Renardo habló sobre los primeros años de la constructora,
las dificultades, las pequeñas victorias. En ningún momento Luisa mencionó a su hermano Eduardo o el terreno en Santa Fe. En ningún momento Renardo reveló que sabía de esa conexión. Cuando miraron el reloj, ya pasaban de las 10 de la noche. «Dios mío, no vi el tiempo pasar», dijo Luisa, levantándose apresurada. «Tengo clase mañana a las 7 de la mañana. Puedo llamar a mi chofer para que la lleve», ofreció Renardo. «No es necesario, vine en coche», rehusó ella tomando su bolso. «Pero agradezco el café y la conversación». Renardo la acompañó hasta la puerta. Al despedirse, hubo un momento de vacilación, como si ambos no supieran exactamente cómo terminar esa noche inesperadamente agradable. «Gracias por confiar en mí para ayudar a Beatriz», dijo Luisa finalmente, extendiendo la mano. Renardo le estrechó la mano, notando lo pequeña y delicada que era comparada con la suya. «Gracias por ayudarla cuando yo no supe cómo». Después de que Luisa partió, Renardo subió hasta la habitación de Beatriz. La niña ya dormía, el oso de peluche firme en sus brazos. En la mesita de noche, un libro de historias abierto indicaba que se había dormido leyendo. Con cuidado de no despertarla, Renardo guardó el libro y le arregló la manta. Antes de salir, se inclinó y por primera vez en años besó la frente de su hija. «Buenas noches, princesita», susurró. A la mañana siguiente, Renardo despertó con una extraña sensación de ligereza. Al bajar para el desayuno, encontró a Beatriz ya en la mesa, usando uno de los nuevos vestidos, el rosa, como él había previsto. «Buenos días, papá», saludó ella con una sonrisa tímida. «Buenos días, hija», respondió sentándose a su lado. «¿Dormiste bien?». La pregunta tan simple y cotidiana para la mayoría de las familias sonó extraña entre ellos, como si hablaran un idioma olvidado hacía mucho tiempo. «Sí, soñé con mamá», respondió Beatriz, untando mermelada en una tostada. Ella estaba sonriendo. Renardo sintió un nudo en la garganta. Ella siempre sonreía. «La maestra Luisa también sonríe mucho», observó la niña mordiendo la tostada. «Ella se parece un poco a mamá, ¿no crees?». La observación tomó a Renardo por sorpresa. Elena y Luisa no podrían ser más diferentes físicamente. Una rubia de ojos azules, la otra morena de ojos verdes. Pero había, de hecho, algo en la forma de ser de Luisa, en su energía, que recordaba a Elena. «Sí, quizás un poco», asintió cauteloso. «Me gusta ella», declaró Beatriz, con la franqueza característica de los niños. «Y creo que a ti también te gusta, papá». Renardo casi se ahoga con el café. «¿Qué te hace pensar eso, hija?». «Los oí reír anoche. Tú nunca ríes», respondió ella como si fuera obvio. Antes de que Renardo pudiera elaborar una respuesta, el teléfono sonó. Era Joaquín, con noticias urgentes sobre el contrato con los chinos. Una cláusula estaba siendo impugnada, y necesitaban a Renardo en la oficina inmediatamente. «Necesito irme, hija», dijo él, levantándose renuente. «Pero prometo volver a tiempo para cenar contigo, ¿está bien?». Beatriz asintió, acostumbrada a las promesas. Pero esta vez había un brillo diferente en sus ojos, una confianza que no existía antes. En la oficina la situación era tensa. Los abogados de los inversores chinos amenazaban con anular el contrato si no había una renegociación de los términos. Renardo pasó el día en reuniones, intentando salvar el acuerdo que representaba la expansión internacional de Castañeda Inversiones. «No podemos ceder, Renardo», argumentó Joaquín, cuando finalmente se quedaron a solas. «Si abrimos precedente ahora, querrán renegociar cada coma del contrato». Renardo se masajeó las sienes, exhausto. «De acuerdo. Mantendremos nuestra posición y veremos qué sucede». Joaquín parecía querer decir algo más, dudoso. «¿Qué pasó?», preguntó Renardo, notando su expresión. «Es sobre la maestra Luisa Montero», comenzó el director financiero. «Seguí investigando y descubrí algo interesante. Antes de Bogotá, ella trabajó en una escuela en Antioquia. Fue despedida después de una denuncia de maltrato a una alumna. La acusación no prosperó por falta de pruebas, pero... Espera un momento», interrumpió Renardo, incrédulo. «¿Me estás diciendo que la maestra de Beatriz tiene un historial de violencia contra niños?». «No exactamente», explicó Joaquín. «La acusación era de abuso psicológico, no físico.
Según el relato de la familia, ella humillaba a la alumna constantemente, la aislaba de las otras niñas, la hacía sentirse inferior. Renardo pensó en Beatriz, en cómo ella parecía florecer bajo los cuidados de Luisa. Era difícil imaginar a la maestra amable y atenta que había conocido como la misma persona de aquella acusación. Quiero pruebas concretas, Joaquín, documentos, testigos, algo que sustente esa historia. Estoy intentando conseguirlas, pero no es fácil. La escuela encubrió el caso para evitar escándalos, y hay más. El terreno en Santa Fe que pertenece a su hermano fue adquirido hace solo 3 meses, exactamente cuando ella comenzó a trabajar en el colegio El Jacarandá. Antes de eso, estaba a nombre de una empresa offshore con sede en las Islas Caimán. Las piezas comenzaban a encajar, formando un cuadro perturbador. ¿Sería posible que Luisa se estuviera acercando a Beatriz y a él con segundas intenciones? ¿Que toda esa preocupación por la niña fuera solo una fachada para llegar hasta él, hasta su empresa, su dinero? «Quiero que sigas investigando», ordenó Renardo, la voz fría. «Y no comentes esto con nadie. ¿Entendido?» Joaquín asintió y salió de la oficina, dejando a Renardo inmerso en pensamientos sombríos. La imagen de Luisa, que había comenzado a formarse en su mente como una posible luz al final del túnel, ahora estaba manchada por sospechas. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Beatriz y a Luisa en la sala de estudios. La maestra había llevado un juego educativo, y las dos reían mientras movían piezas coloridas por el tablero. Al verlo, el rostro de Beatriz se iluminó. «Papá, ¿regresaste temprano?», exclamó corriendo a abrazarlo. «La maestra Luisa trajo un juego para enseñarme fracciones. Es muy divertido». Renardo abrazó a su hija, pero sus ojos estaban fijos en Luisa. La maestra sostuvo su mirada, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. «No era día de clase, pero Luisa llamó ofreciendo esta actividad extra», explicó doña Celia, apareciendo en la puerta. «Pensé que no habría problema». «Claro que no», respondió Renardo, su voz más fría de lo que pretendía. «Beatriz, ¿por qué no vas a ayudar a doña Celia a preparar la mesa para la cena? Luisa va a cenar con nosotros hoy, ¿verdad, maestra?» La invitación, más una orden que una petición, tomó a Luisa por sorpresa. «En realidad ya me iba. Tengo algunos trabajos que corregir y...» «Insisto», interrumpió Renardo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Necesitamos hablar». Algo en el tono de Renardo hizo que Beatriz mirara de uno a otro, confusa. Luisa percibió la tensión y, no queriendo alarmar a la niña, cedió. «Está bien, me quedaré a cenar. Gracias por la invitación». Mientras Beatriz y doña Celia salían de la sala, Renardo cerró la puerta y se volvió hacia Luisa. Sus ojos, antes cálidos, ahora parecían 2 cubos de hielo. «Ahora, maestra Montero, ¿qué tal si empezamos a decir la verdad?» Luisa tensó el cuerpo, su expresión serena transformándose en una máscara de cautela. Los ojos verdes, antes tan expresivos, ahora parecían opacos, calculadores. «¿De qué está hablando, señor Castañeda?», preguntó, manteniendo la voz controlada. «¿Por qué no comenzamos por su hermano, Eduardo Montero?», sugirió Renardo cruzando los brazos. «Propietario de un terreno en Santa Fe que, coincidentemente, mi empresa tiene gran interés en adquirir». La sorpresa genuina en el rostro de Luisa lo hizo dudar por un momento. ¿Sería posible que ella no supiera de esa conexión? «¿Eduardo tiene un terreno en Santa Fe?», preguntó ella frunciendo el ceño. No lo sabía. «Por favor, no insulte mi inteligencia», replicó Renardo impaciente. «El terreno fue transferido a su nombre exactamente cuando usted comenzó a trabajar en el colegio El Jacarandá, hace 3 meses. Luisa pareció procesar la información lentamente, como si armara un rompecabezas en su mente. «Realmente no sabía sobre ese terreno, señor Castañeda, pero ahora entiendo por qué fui contratada tan rápidamente por la escuela. ¿Qué quiere decir? Mi hermano me dijo que tenía un amigo en el consejo directivo del colegio, alguien que podría facilitar mi traslado desde Bogotá», explicó ella, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso. En ese momento no cuestioné. Estaba desesperada por salir de allí, por empezar de nuevo en otro lugar. Renardo estudió el rostro de Luisa, intentando detectar señales de mentira.
Había trabajado con personas deshonestas lo suficiente como para reconocer cuando estaba siendo engañado. Pero lo que veía era confusión genuina y quizás dolor. ¿Y qué hay de la acusación de abuso psicológico contra una alumna en Antioquia?, preguntó, jugando su última carta. ¿También fue solo una coincidencia desafortunada? La sangre huyó del rostro de Luisa. Se apoyó en la mesa, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Cuando habló, su voz era casi un susurro. ¿Cómo sabe eso? Tengo mis medios, respondió Renardo, manteniendo la expresión dura, a pesar de sentir una punzada de remordimiento al ver el impacto de sus palabras. Lo que quiero saber es si debo preocuparme por la seguridad de mi hija. Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas, pero ella las contuvo con visible esfuerzo. Aquella acusación fue una mentira, señor Castañeda, una mentira cruel orquestada por los padres de una alumna que no aceptaban que su hija necesitara ayuda especial. Renardo no dijo nada, esperando que ella continuara. Livia tenía dificultades de aprendizaje severas, pero los padres se negaban a aceptarlo. Querían que fuera tratada como cualquier otra niña, que fuera aprobada incluso sin alcanzar los requisitos mínimos, explicó Luisa, la voz volviéndose más firme mientras hablaba. Cuando sugerí una evaluación neuropsicológica, ellos presentaron una queja en la escuela, alegando que yo estaba discriminando a su hija, humillándola. ¿Y la escuela les creyó?, preguntó Renardo, aún escéptico. Los Mendoza son una de las familias más influyentes de Medellín, respondió Luisa con una sonrisa amarga. La escuela no podía permitirse contradecirlos. Fui trasladada a Bogotá con una mancha en mi historial que me persigue hasta hoy. La historia era plausible, Renardo tenía que admitir. El mundo corporativo estaba lleno de casos similares. Acusaciones falsas, chivos expiatorios, personas poderosas abusando de su influencia para resolver problemas inconvenientes. ¿Por qué no demandó a la familia por difamación?, preguntó, aún no totalmente convencido. ¿Con qué dinero, señor Castañeda?, replicó Luisa, una pizca de rabia en su voz. Soy una maestra de escuela primaria. Ellos tienen una fortuna y los mejores abogados del sur. E incluso si ganara, ¿quién contrataría a una maestra que demandó a los padres de un alumno? El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Desde fuera de la sala se oían las voces de Beatriz y doña Celia, preparando la mesa para la cena. El contraste entre la tranquila escena doméstica y el drama que se desarrollaba en esa sala era flagrante. «Por favor, míreme a los ojos», pidió Luisa finalmente, dando un paso adelante. «Yo jamás haría nada para lastimar a Beatriz. Ella es una niña maravillosa que ha pasado por mucho sufrimiento. Todo lo que quiero es ayudarla. Si usted ya no confía en mí, lo entiendo. Puedo alejarme, pero no crea que tengo segundas intenciones con su hija». Había una sinceridad cruda en las palabras de Luisa que era difícil de ignorar. Renardo se vio en un dilema: confiar en su instinto, que decía que ella estaba siendo sincera, o en su razón, que apuntaba a muchas coincidencias sospechosas. «Hablaré con mi hermano sobre ese terreno», prometió Luisa, cuando Renardo no respondió. «Si él está usando mi trabajo para algún tipo de negociación con su empresa, exigiré explicaciones». Renardo asintió lentamente. «Haga eso. Y en cuanto a nosotros, mantendremos las clases de Beatriz por ahora. Ella le tiene mucho cariño a usted, y no quiero perturbar la estabilidad que finalmente ha encontrado». «Gracias por la confianza», respondió Luisa, su alivio visible. «Prometo que no se arrepentirá». «Papá, maestra, la cena está lista». La voz alegre de Beatriz interrumpió el momento tenso. «Ya vamos, cariño», respondió Luisa, forzando una sonrisa. La cena transcurrió en una atmósfera extrañamente normal, considerando la conversación que acababa de tener lugar. Beatriz, ajena a la tensión entre los adultos, hablaba animadamente sobre la escuela, sobre sus nuevas amigas. Sí, finalmente estaba haciendo amigas, y sobre el proyecto de ciencias que presentaría en la feria escolar el mes siguiente. «La maestra Luisa dijo que puedo hacer un volcán que suelta humo de verdad», exclamó entusiasmada. «Estarás allí para verlo, ¿verdad, papá?». Renardo miró a su hija, su carita ansiosa por la respuesta, y luego a Luisa, que observaba la escena con una expresión imposible de descifrar. «Claro que estaré allí, princesita»,
prometió, sintiendo el peso de esa promesa. No era solo un compromiso de agenda, sino un juramento de cambio. Después de la cena, Beatriz pidió mostrarle su habitación a Luisa. La maestra miró a Renardo, como si pidiera permiso, y él asintió. Mientras las dos subían las escaleras, él se dirigió a la oficina y se sirvió un whisky. La conversación con Luisa lo había dejado perturbado, no solo por las revelaciones sobre su hermano y su pasado, sino por el efecto que ella estaba teniendo en su vida. En solo unas semanas, su rutina y sus prioridades habían sido completamente alteradas. Beatriz estaba saliendo de su caparazón, haciendo amigos, interesándose por la escuela. Y él, Renardo, estaba redescubriendo lo que significaba ser padre. Pero había también otro sentimiento, uno que él se resistía a admitir. Desde la muerte de Elena, ninguna mujer había despertado su interés. Se había dedicado exclusivamente al trabajo, usando el luto como escudo contra cualquier acercamiento. Sin embargo, algo en los ojos verdes de Luisa, en la forma en que ella desafiaba sus defensas, lo intrigaba y atraía. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Joaquín. «Renardo, tenemos un problema», dijo el director financiero sin preámbulos. «Eduardo Montero acaba de llamar a la oficina. Quiere programar una reunión para discutir la venta del terreno. Mencionó específicamente que su hermana habla muy bien de ti». Renardo sintió que el estómago se le hundía. Entonces Luisa había mentido. Ella sabía sobre el terreno, sobre el interés de su empresa. Todo el teatro de sorpresa e indignación era solo eso. Teatro. «Programa la reunión para mañana en mi oficina», instruyó la voz fría. «Quiero verle la cara a ese tipo». Cuando colgó, percibió que no estaba solo. Luisa estaba parada en la puerta de la oficina, observándolo. «Beatriz se durmió», informó ella dudando. «Pensé que debería despedirme antes de irme». «Tu hermano acaba de llamar a mi empresa», dijo Renardo sin rodeos. «Quiere discutir la venta del terreno. Aparentemente le hablas muy bien de mí». El color huyó del rostro de Luisa por segunda vez esa noche. «Eso no es posible. Yo nunca mencioné su nombre a Eduardo. Ni siquiera sabía que él tenía negocios con su empresa hasta que usted me lo contó hoy». «Entonces, ¿cómo sabe quién soy? ¿Cómo sabe que usted trabaja en la casa de la familia Castañeda dando clases a mi hija?» «No lo sé», exclamó Luisa, la voz temblorosa. A menos que él me haya seguido o contratado a alguien para seguirme». La explicación sonaba absurda, pero había una sinceridad en la desesperación de Luisa que hizo que Renardo dudara. Era posible que ella estuviera siendo utilizada por su hermano sin saberlo. «Renardo, por favor, créame», pidió Luisa, usando su primer nombre por primera vez. «Puede que no sea perfecta, puede que haya cometido errores en el pasado, pero jamás usaría a un niño para obtener ventajas, mucho menos a Beatriz». Algo en la forma en que ella pronunció el nombre de su hija, con tanto cariño y protección, conmovió a Renardo. Era el mismo tono que usaba Elena. «Mañana me reuniré con tu hermano», declaró, después de un largo silencio. «Quizás entonces descubramos la verdad». Luisa asintió resignada. «¿Puedo estar presente en esa reunión?». La pregunta sorprendió a Renardo. «¿Por qué?». «Porque si mi hermano me está usando como peón en algún tipo de juego, quiero mirarle a los ojos cuando la verdad salga a la luz». La determinación de Luisa era admirable. Renardo se vio, una vez más, inclinado a creerle, a pesar de todas las evidencias contrarias. «Está bien», acordó finalmente. «La reunión es a las 10 de la mañana en mi oficina». «Estaré allí», aseguró Luisa dirigiéndose a la puerta. Antes de salir, sin embargo, se volvió. «Solo una cosa más, señor Castañeda. Si por cualquier motivo decide que ya no debo dar clases a Beatriz, por favor, permítame despedirme de ella adecuadamente. Ella ya ha perdido a demasiadas personas en su vida sin explicación». Con esas palabras, Luisa partió, dejando a Renardo solo con sus pensamientos y dudas. A la mañana siguiente, la tensión era palpable en la oficina de Castañeda Inversiones. Renardo había llegado temprano y revisado todos los documentos relacionados con el terreno en Santa Fe. Era un área estratégica, perfecta para el nuevo complejo residencial de lujo que la empresa planeaba construir. La adquisición de ese terreno específico era crucial para el proyecto. A las 9:45, Luisa llegó.
Estaba pálida, pero determinada. Vestía una falda lápiz gris y una blusa blanca sencilla, el cabello recogido en un moño austero. Parecía una mujer a punto de enfrentar un tribunal. «Buenos días, señor Castañeda», saludó formalmente, como si hubieran vuelto al primer día, cuando aún eran solo el empresario y la maestra. «Buenos días, Luisa», respondió Renardo, indicándole una silla. «Mi director financiero, Joaquín Torres, también estará presente en la reunión». Como convocado por las palabras, Joaquín entró en la sala. Su mirada de sorpresa al ver a Luisa fue rápidamente sustituida por una expresión neutra, profesional. «Señorita Montero, placer en conocerla», dijo extendiendo la mano. «He oído mucho sobre usted. Desafortunadamente, no puedo decir lo mismo», respondió Luisa con una sonrisa tensa. A las 10 en punto, la secretaria anunció la llegada de Eduardo Montero. El hombre que entró en la sala no se parecía en nada a Luisa. Era alto, corpulento, con cabellos rubios cuidadosamente peinados hacia atrás y una sonrisa que no le llegaba a los fríos ojos azules. Vestía un traje impecable y llevaba un maletín de cuero bajo el brazo. «Señor Castañeda, es un comenzó Eduardo, pero se detuvo abruptamente al ver a su hermana. «Luisa, ¿qué haces aquí?» La sorpresa en su voz parecía genuina, lo que confundió aún más a Renardo. Si todo fuera un plan orquestado por los hermanos, ¿por qué Eduardo parecería tan sorprendido con la presencia de ella? «Estoy aquí para entender por qué usted mencionó mi nombre al señor Castañeda», respondió Luisa, la voz fría, «y para descubrir por qué compró un terreno en Santa Fe exactamente cuando comencé a trabajar en el colegio de su hija». Eduardo miró de Luisa a Renardo y luego a Joaquín, como si evaluara la situación. Finalmente, soltó una risa que sonó artificial, incluso para sus propios oídos. «¡Qué maravillosa coincidencia! No tenía idea de que estabas dando clases a la hija del señor Castañeda, Luisa», declaró, sentándose sin ser invitado. «En cuanto al terreno, fue una inversión que hice hace algunos meses. Un amigo me dijo que el área se estaba valorizando y decidí aprovechar la oportunidad». «¿Un amigo te dijo?», repitió Luisa incrédula. «¿Y ese amigo por casualidad sería el mismo que consiguió mi empleo en el colegio El Jacarandá?». La sonrisa de Eduardo vaciló por un instante, pero él se recuperó rápidamente. «No sé de qué estás hablando, hermanita. Tú conseguiste el empleo por mérito propio, como siempre». La tensión entre los hermanos era casi tangible. Renardo y Joaquín intercambiaron miradas, ambos percibiendo que había mucho más en aquella historia de lo que imaginaban inicialmente. «Bien, ya que estamos todos aquí», intervino Renardo, decidiendo avanzar con la reunión, «¿por qué no discutimos el motivo original de este encuentro? El terreno en Santa Fe». «Excelente idea», acordó Eduardo, abriendo su maletín y retirando algunos documentos. «Tengo aquí una propuesta para la venta de la propiedad. Como debes saber, el terreno está valuado en 15 millones, pero considerando el potencial de desarrollo del área y el interés específico de su empresa, pensé en 20 millones, como un punto de partida para nuestra negociación». Joaquín soltó un suspiro audible. El valor estaba muy por encima del mercado, incluso para una propiedad tan estratégica. «¿Qué le hace pensar que pagaríamos un sobreprecio tan absurdo?», cuestionó Renardo, manteniendo la voz tranquila, a pesar de la indignación. Eduardo sonrió, una sonrisa que hizo a Luisa estremecer visiblemente. «Digamos que tengo información de que su proyecto depende específicamente de este terreno. La ubicación, la topografía. Todo es perfecto para el complejo residencial que Castañeda Inversiones planea construir. Sin él, el proyecto tendría que ser completamente rediseñado, retrasando el lanzamiento en al menos un año». La precisión de las informaciones de Eduardo confirmó lo que Renardo ya sospechaba. Había una fuga dentro de su empresa. Alguien estaba pasando información confidencial a Eduardo Montero. «Su precio es absurdo», declaró Renardo, cerrando el maletín que Eduardo había colocado sobre la mesa. «Y su táctica de negociación es cuestionable, por decirlo menos». «Negocios son negocios, señor Castañeda», respondió Eduardo, aún sonriendo. «En cuanto a mi táctica, no sé de qué está hablando. La presencia de mi hermana aquí hoy fue una sorpresa tan grande para mí como aparentemente para usted». «Mentiroso», exclamó Luisa, levantándose abruptamente. «Usted me usó, Eduardo.
De alguna manera, usted manipuló mi traslado al colegio El Jacarandá, sabiendo que la hija del señor Castañeda estudiaba allí. ¿Qué quería? ¿Que espiara para usted? ¿Que consiguiera información sobre sus negocios? Eduardo mantuvo la expresión tranquila, pero un músculo palpitaba en su sien. Siempre has tenido una imaginación fértil, Luisa. Quizás por eso te llevas tan bien con los niños. La crueldad velada en el comentario hizo que Luisa retrocediera como si hubiera recibido una bofetada. Renardo percibió que había una historia complicada entre los hermanos, algo que iba mucho más allá de negocios y terrenos. «Creo que esta reunión ha terminado», declaró, también levantándose. «Señor Montero, no estamos interesados en su propuesta en los términos actuales. Si cambia de opinión y quiere discutir un valor realista, mi puerta está abierta». Eduardo recogió sus documentos lentamente, como si no tuviera prisa alguna. «Se arrepentirá de esta decisión, Castañeda. Mi terreno es la pieza que falta en su rompecabezas. Sin él, su proyecto en Santa Fe está muerto». «Ya veremos», respondió Renardo impasible. Cuando Eduardo salió, la oficina quedó sumida en un silencio pesado. Luisa permanecía de pie, los ojos fijos en la puerta por donde su hermano había salido, como si aún procesara lo que acababa de suceder. «Yo no sabía», murmuró finalmente, volviéndose hacia Renardo. «Juro por todo lo que es más sagrado, yo no sabía que él me estaba usando así». Renardo asintió lentamente. La reacción de Eduardo al ver a su hermana en la sala había sido demasiado genuina para ser actuada, y el dolor en los ojos de Luisa era demasiado real para ser fingido. «Yo te creo», declaró, para sorpresa de Joaquín. «Renardo, ¿no crees que estás siendo precipitado?», cuestionó el director financiero. «Aún hay muchas preguntas sin respuesta». «Sí, las hay», asintió Renardo, aún mirando a Luisa, «y encontraremos esas respuestas. Pero por ahora la maestra Montero continúa dando clases a mi hija, y en cuanto al terreno, encontraremos otra solución». El alivio en el rostro de Luisa fue inmediato y conmovedor. «Gracias por la confianza, Renardo. No se arrepentirá». Cuando ella salió, Joaquín se volvió hacia su amigo con una expresión preocupada. «¿Estás seguro de esto? Todavía creo que ella puede estar involucrada de alguna forma». «Puede ser», admitió Renardo, mirando por la ventana de la oficina a la ciudad que se extendía abajo. «Pero estoy dispuesto a correr el riesgo. Por primera vez en años, Beatriz está feliz, y eso vale más que cualquier negocio». Lo que Renardo no dijo, lo que apenas admitía para sí mismo, era que no era solo por la felicidad de Beatriz que estaba dispuesto a confiar en Luisa. Había algo en ella que despertaba sentimientos hace mucho tiempo adormecidos en su corazón. Sentimientos que él juzgaba enterrados junto con Elena, y eso lo asustaba más que cualquier amenaza a sus negocios. Las semanas que siguieron trajeron una extraña normalidad a la casa de los Castañeda. Luisa continuaba con las clases de refuerzo para Beatriz, pero entre ella y Renardo flotaba una cautela mutua. El gran cambio era Beatriz. La niña antes tímida y silenciosa se transformaba en una niña alegre. Sus dibujos antes monocromáticos ahora exhibían todos los colores del arco iris. En la escuela había hecho amistades y por primera vez en años parecía verdaderamente feliz. «Está irreconocible», comentó doña Celia una noche. «Ayer la sorprendí bailando en su habitación, como en los tiempos de doña Elena». «Es gracias a Luisa», admitió Renardo. «Ella supo llegar a Beatriz cuando yo no podía». Doña Celia estudió a su patrón por un momento. «¿Y cómo está usted? También parece diferente». Renardo no había analizado sus propios cambios, pero allí estaban. Dormía mejor, sonreía más, redescubría el placer de cenar en familia o ver películas con su hija. Interiormente, luchaba con sentimientos conflictivos. Se sentía atraído por Luisa, por su fuerza y dedicación a Beatriz. Pero la culpa lo consumía. ¿Cómo podría pensar en otra mujer cuando el fantasma de Elena aún habitaba cada rincón de aquella casa? Esa noche, después de la cena, Renardo se retiró a la oficina. El proyecto de Santa Fe estaba paralizado debido al estancamiento con Eduardo, pero otros proyectos demandaban su atención. El timbre sonó. Luisa estaba en la puerta, empapada por la lluvia, los ojos verdes reflejando miedo y determinación. «Eduardo apareció en mi apartamento», explicó ella, después de aceptar una taza de té.
Estaba furioso. Dijo que yo arruiné sus planes al aparecer en aquella reunión. ¿Te amenazó? No directamente, pero dejó claro que si yo no lo ayudaba con usted, haría que yo nunca más trabajara como maestra. Mencionó el caso de Antioquia. Dijo que tiene documentos que pueden hacer aquella acusación aún peor. ¿Por qué está tan obsesionado con ese terreno? No es solo por el terreno, reveló Luisa. Eduardo está endeudado hasta el cuello. Ese terreno en Santa Fe puede ser su última oportunidad de recuperarse financieramente. ¿Por qué me estás contando todo esto?, preguntó Renardo. Porque no quiero perder su confianza y porque, ella dudó, no quiero perder a Beatriz. Renardo percibió que para Luisa no era solo un empleo. Ella había desarrollado un vínculo genuino con su hija. No vas a perder a Beatriz, garantizó, poniendo la mano sobre la suya, y no vas a perder mi confianza. Cuando Luisa partió, después de un breve y tímido beso en el rostro de Renardo, él quedó perturbado por sus propios sentimientos. ¿Estaría listo para dejar a Elena atrás? Al día siguiente, decidido a resolver la situación, Renardo convocó a Joaquín para una reunión privada. Quiero que investigues todo sobre Eduardo Montero, situación financiera, deudas, asuntos judiciales pendientes, todo. Horas después, Joaquín regresó con un archivo grueso. Eduardo Montero estaba involucrado en esquemas de corrupción, lavado de dinero y fraudes inmobiliarios. El terreno ni siquiera es suyo legalmente. Fue adquirido con dinero desviado de un fondo de investigación de la universidad donde trabajaba. Hay una investigación policial en curso. Esa noche, al encontrar a Luisa para la clase de Beatriz, Renardo compartió los descubrimientos sobre Eduardo, los fraudes, la investigación, el origen ilícito del terreno. Él ya no puede amenazarte, garantizó. Tengo suficiente información para mantenerlo lejos. Luisa parecía aturdida. Eduardo siempre fue ambicioso, pero nunca pensé que llegaría a ese punto. Cuando éramos niños en Valparaíso, era él quien me defendía de los bravucones. La mención a Valparaíso sorprendió a Renardo. ¿Eres chilena? Sí, nací en Valparaíso. Nuestros padres eran profesores universitarios. Nos mudamos al sur cuando yo tenía 15 años. Gracias por creer en mí, dijo Luisa tomándole la mano. Años de negocios me enseñaron a desconfiar primero, confiar después. Eso no funciona muy bien en las relaciones humanas, observó ella. Había algo en la forma en que Luisa dijo relaciones humanas que hizo que el corazón de Renardo se acelerara. Estaban tan cerca que él podía sentir su perfume, ver los pequeños puntos dorados en sus ojos verdes. Luisa, comenzó, sin saber qué decir. Papá, maestra, ya estoy lista para la cena. La voz de Beatriz rompió el momento. La cena transcurrió en una atmósfera ligera, con Beatriz dominando la conversación. Cuando Luisa estaba por irse, la niña hizo una petición inesperada. Papá, ¿la maestra Luisa puede dormir aquí hoy? Podríamos desayunar juntos y luego ir al parque. Beatriz, la maestra tiene su propia casa, explicó Renardo amablemente. Pero ustedes son novios, ¿verdad?, insistió Beatriz. Los vi tomados de la mano, y la maestra lo mira a usted igual que mamá en las fotos. Cuando se quedaron solos, Renardo se acercó a Luisa. Ella tiene razón sobre cómo me miras. ¿Qué crees?, replicó Luisa, sosteniendo su mirada. Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. Era Joaquín, con noticias urgentes. Eduardo fue arrestado, reveló Renardo después de colgar. Y entre los documentos incautados había algo sobre ti. ¿Sobre mí? ¿Qué podría ser? Me sentiría más tranquilo si tú y Beatriz se quedaran aquí hasta que yo regrese. Antes de salir, Renardo le sostuvo el rostro entre las manos. No importa lo que haya en esos documentos, Luisa. Confío en ti. Y partió, dejándola con la sensación de que el pasado volvía a acechar su presente. La noche se arrastraba lentamente en la mansión de los Castañeda. El silencio solo era roto por el tic-tac del reloj antiguo en el vestíbulo de entrada y por el sonido distante de la lluvia que comenzaba a caer sobre la Ciudad de México. Luisa había acostado a Beatriz con la promesa de que su padre estaría de vuelta por la mañana. La niña, exhausta por el día agitado, se durmió casi inmediatamente, abrazada al viejo oso de peluche que nunca abandonaba, ese mismo regalo de Elena que había sido testigo de tantas lágrimas silenciosas. Ahora,
Luisa caminaba inquieta por la sala, deteniéndose ocasionalmente para observar las fotografías en la estantería. Imágenes de tiempos más felices, Elena con su sonrisa radiante, Beatriz bebé en los brazos de sus padres, momentos congelados de una felicidad que parecía tan distante y al mismo tiempo tan presente en aquella casa. «Está preocupada, ¿verdad?». La voz de doña Celia surgió de la puerta de la cocina. La ama de llaves traía una bandeja con 2 tazas de té calmante, el aroma de manzanilla y toronjil llenando el ambiente. «Confieso que sí», respondió Luisa, alejándose de las fotografías. «No sé lo que Eduardo puede haber escondido sobre mí durante todos estos años. Ni sé si Renardo va... ¿Si va a seguir confiando en usted?», completó doña Celia, colocando la bandeja sobre la mesa de centro. «Conozco a ese muchacho desde que nació. Tiene el corazón grande como su padre, aunque intente esconderlo detrás de esa pose de empresario duro». Luisa sonrió débilmente, aceptando la taza que la ama de llaves le ofrecía. Sus manos temblorosas delataban la ansiedad que intentaba controlar. El té estaba caliente, fuerte, endulzado con miel, exactamente como lo necesitaba en ese momento. «Gracias, doña Celia», dijo sosteniendo la taza con ambas manos para absorber su calor. «No solo por el té, sino por todo, por cuidar también de Beatriz todos estos años, por acogerme aquí, por hacer mi trabajo», interrumpió la señora, con una sonrisa bondadosa. «No hay nada que agradecer, niña. Esta familia es mi familia también». La señora de cabellos grises se sentó en el sofá a su lado, con una expresión serena que contrastaba con la ansiedad de Luisa. Sus ojos sabios, que habían sido testigos de décadas de historias en aquella casa, parecían penetrar más allá de las apariencias. «¿Sabe? Cuando doña Elena partió pensé que esta casa jamás volvería a tener vida», comentó doña Celia, tomando un sorbo de su propio té. El señor Renardo se encerró en el trabajo, llegaba tarde, salía temprano, apenas veía a su hija. Beatriz se escondió en su silencio, dejó de jugar, de sonreír. Era como si el tiempo se hubiera congelado para ellos. Luisa escuchaba atentamente, sin interrumpir. Había algo en la voz de doña Celia, una sabiduría tranquila que invitaba a la reflexión. La ama de llaves hablaba como quien conoce profundamente el alma humana, con la serenidad de quien vio pasar muchas tormentas. «Pero entonces usted llegó», continuó la ama de llaves, con una pequeña sonrisa nostálgica. Y fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada hacía años. De repente las cortinas se abrieron, las ventanas se desatrancaron. El sol volvió a entrar en esta casa. «No hice nada especial», protestó Luisa, avergonzada por el elogio. «Solo intenté ayudar a Beatriz con sus dificultades en la escuela. Solo intenté ser una buena maestra». «Y ayudó», confirmó doña Celia, colocando su taza sobre la mesa. «Pero hizo mucho más que eso. Le devolvió a Beatriz la confianza que había perdido. Y le devolvió a Renardo algo que él había perdido junto con Elena: la capacidad de mirar hacia el futuro sin miedo». Las palabras de la ama de llaves conmovieron profundamente a Luisa. Durante semanas había intentado negar lo que sentía. Se había convencido de que su dedicación a Beatriz era solo profesional, que su preocupación por Renardo era solo humana. Pero la verdad, que ahora admitía para sí misma, era mucho más compleja. Ella se había enamorado de Renardo, por su fuerza silenciosa, por su dedicación a su hija, incluso por sus fallas e inseguridades. Y más que eso, se había enamorado de Beatriz, por aquella familia rota que, poco a poco, encontraba un camino para recomponerse. «Tengo miedo, doña Celia», confesó Luisa, colocando la taza en la mesa con un suspiro pesado. «No sé lo que Eduardo puede haber escondido sobre mí. Él siempre supo cómo manipular a las personas, cómo transformar verdades parciales en armas». «¿Qué puede ser tan terrible?», preguntó la ama de llaves con amabilidad. Luisa dudó, los ojos perdidos en las llamas de la chimenea. «Hay cosas en mi pasado. No crímenes o inmoralidades, sino heridas personales, dolores que prefiero no compartir, principalmente porque tiene miedo de perder lo que está construyendo aquí», completó doña Celia, comprensiva. «Exactamente», admitió Luisa, sintiendo los ojos húmedos.
No sé lo que Eduardo puede haber escondido sobre mí, pero tengo miedo de que, sea lo que sea, pueda destruir todo lo que hemos construido hasta aquí. De repente, esta casa, esta familia, todo parece tan frágil. Doña Celia cubrió la mano de Luisa con la suya, un gesto maternal que la sorprendió. La mano de la señora estaba callosa por los años de trabajo, pero transmitía un calor reconfortante. Si hay algo que aprendí en todos estos años, es que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es el mejor camino. Los secretos son como veneno, niña. Matan lentamente, corroyendo por dentro. Si hay algo en su pasado que necesita ser enfrentado, confíe en Renardo para que esté a su lado. Luisa asintió, tragando el nudo en la garganta. Siempre pensé que podía dejar el pasado atrás, empezar de nuevo, pero parece que siempre me encuentra. El pasado siempre nos encuentra, asintió doña Celia con una sonrisa comprensiva, pero no tiene por qué definirnos. Lo que importa no es lo que nos pasó, sino lo que elegimos hacer con ello. Antes de que Luisa pudiera responder, el sonido de un coche estacionando en la entrada alertó a las dos mujeres. Los faros iluminaron brevemente las cortinas de la sala, y el motor se apagó. Renardo había regresado. Luisa se levantó, el corazón latiéndole acelerado en el pecho. Se alisó nerviosamente la blusa y caminó hasta el vestíbulo para recibirlo. El sonido de la lluvia se intensificó cuando la puerta se abrió y Renardo entró, los cabellos húmedos, el semblante serio, pero no hostil. La expresión en su rostro al entrar era difícil de descifrar. No era rabia ni decepción, sino algo más complejo, como un rompecabezas que finalmente se completa después de mucho esfuerzo. Había una mezcla de comprensión y sorpresa en sus ojos cansados. ¿Descubrió lo que había en los documentos?, preguntó Luisa sin rodeos, los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara protegerse. Renardo asintió, colocando la carpeta que traía sobre la mesa del vestíbulo. La lluvia había dejado algunas marcas de humedad en el cuero marrón, pero el contenido parecía intacto. Sí, y creo que debes verlo por ti misma, dijo él, quitándose el abrigo mojado y colgándolo en el perchero. No había rabia en su voz, solo una profunda exhaustión y algo más, quizás alivio. Con manos temblorosas, Luisa abrió la carpeta. Dentro había una serie de documentos meticulosamente organizados, certificados, informes médicos, fotografías antiguas, recortes de periódicos. A medida que leía, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de shock y alivio. ¿Cómo Eduardo consiguió esto?, preguntó, la voz embargada. Algunos de esos documentos ella misma los había perdido años atrás. Otros jamás imaginó que existieran. Aparentemente, él venía investigando tu pasado desde hacía años, explicó Renardo, apoyándose en la pared, observándola atentamente. Contrató detectives privados, sobornó a empleados de registros, todo para encontrar algo que pudiera usar contra ti si fuera necesario. Una especie de seguro. Luisa se dejó caer en una silla cercana, aún sosteniendo uno de los documentos, una partida de nacimiento antigua, amarillenta por el tiempo. En ella se leía el nombre de una niña nacida en Valparaíso, 29 años atrás, Luisa María de los Santos. No es tu nombre de registro, observó Renardo sentándose a su lado. Tu nombre verdadero es Luisa María de los Santos, no Montero. No, confirmó ella, secándose una lágrima que le resbalaba por la mejilla. Montero es el apellido de la familia que me adoptó cuando yo tenía 2 años, después de que mis padres biológicos murieran en un accidente de coche. La revelación flotó en el aire por unos segundos, como una burbuja de jabón que flota delicadamente antes de estallar. Renardo tomó otra fotografía de la carpeta. Una niña de aproximadamente 5 años, con grandes ojos verdes, sentada entre un hombre y una mujer sonrientes. La imagen estaba descolorida, pero la sonrisa tímida de la niña era inconfundible. Los mismos labios que ahora temblaban ligeramente delante de él. Tus padres adoptivos, los Montero, dijo él, observando la fotografía con atención. Eduardo es hijo biológico de ellos, ¿verdad? ¿No es realmente tu hermano? Luisa asintió con una sonrisa triste. Sí, él tenía 7 años cuando me adoptaron. Al principio,
Era un hermano protector, cariñoso, pero con el tiempo comenzó a verme como una intrusa, alguien que dividía el amor de los padres, que robaba la atención. Cuando crecimos, el resentimiento solo aumentó. La historia comenzaba a tener sentido para Renardo. La relación compleja entre Luisa y Eduardo, el resentimiento que parecía ir mucho más allá de meras disputas familiares o profesionales. Había un dolor antiguo allí, una herida que nunca había cicatrizado correctamente. Otro documento en la carpeta llamó la atención de Renardo. Un informe médico del Hospital Universitario de Medellín, fechado 10 años atrás. ¿Y esto?, preguntó gentilmente, dudando en violar aún más su privacidad. Luisa respiró hondo, preparándose para compartir algo que guardaba como un dolor privado. Sus ojos se fijaron en el papel, como si las palabras médicas impersonales pudieran de alguna manera hacer la verdad menos dolorosa. Después de que me gradué en pedagogía, descubrí que no podría tener hijos biológicos, reveló, la voz baja pero firme. Fue devastador para mí. Siempre soñé con ser madre, con tener una familia grande. Los médicos intentaron todos los tratamientos disponibles en ese momento, pero no hubo éxito. Ella hizo una pausa, recomponiéndose. Fue en esa época cuando decidí especializarme en educación infantil. Si no podía tener mis propios hijos, dedicaría mi vida a ayudar a otros niños. Una compensación, quizás, una forma de transformar mi dolor en algo positivo. Ahora todo tenía sentido para Renardo. La dedicación de Luisa a Beatriz, el cariño que iba más allá de lo profesional, la conexión instantánea con la niña. No era solo una maestra excepcional. Era una mujer que canalizaba su amor maternal frustrado hacia sus alumnas, especialmente hacia aquellas que, como Beatriz, necesitaban desesperadamente una figura materna. ¿Por qué nunca me contaste esto?, preguntó Renardo, sin acusación en la voz, solo una curiosidad genuina. Nunca creí que fuera relevante para nuestra relación profesional, respondió Luisa dudando. Y después, cuando las cosas comenzaron a cambiar entre nosotros, tuve miedo. Miedo de que me vieras diferente, como alguien rota, incompleta, como una mujer que no podría darle hermanos a Beatriz, que no podría ofrecer una familia normal. Renardo le tomó las manos entre las suyas, un gesto que transmitía más de lo que las palabras podrían expresar. Todos nosotros llevamos cicatrices, Luisa. No son ellas las que nos definen, sino la forma en que elegimos seguir adelante a pesar de ellas. La mirada que intercambiaron en ese momento dijo todo lo que las palabras no podrían expresar. Había entendimiento, aceptación y algo más profundo, más aterrador en su intensidad. Amor. Un amor nacido no de la perfección, sino de la comprensión mutua de sus imperfecciones, de sus dolores, de sus luchas. Hay una cosa más que debes saber, continuó Luisa, retirando el último documento de la carpeta. Era un papel oficial, con el timbre de la Secretaría de Educación de Antioquia. El verdadero motivo por el cual Eduardo me odia tanto, la razón por la cual él se empeñó en seguirme hasta la Ciudad de México, en mantenerme bajo su control. Renardo leyó el documento, la expresión cambiando de curiosidad a sorpresa. ¿Tú lo denunciaste? ¿Por desvío de fondos de la universidad? Fui yo quien inició la investigación que terminó llevando a su arresto hoy, confirmó Luisa, con una mezcla de orgullo y pesar. Hace 3 años descubrí que Eduardo estaba desviando dinero de proyectos de investigación, usando a alumnos como testaferros en esquemas de corrupción. Él se aprovechaba de su posición como profesor para manipular el sistema. Sus ojos se llenaron de determinación al continuar. No podía quedarme callada, incluso siendo mi hermano, incluso sabiendo que esto destruiría nuestra familia. Tenía que hacer lo correcto. Reuní pruebas durante meses, las envié anónimamente a las autoridades. Pero él descubrió que fuiste tú, completó Renardo, comprendiendo finalmente. Sí. Uno de los investigadores, amigo suyo, dejó escapar que las denuncias iniciales vinieron de alguien muy cercano, explicó Luisa. Eduardo no tardó en conectar los puntos. Me confrontó, me amenazó y juró destruir mi vida como yo había destruido la suya. Ella suspiró profundamente antes de continuar. Por eso el terreno en Santa Fe, la manipulación para ponerme en la escuela de Beatriz. Él quería usarme para llegar hasta usted,
para perjudicar sus negocios de alguna manera. Todo era parte de un elaborado plan de venganza. Renardo dejó escapar un suspiro, absorbiendo todas las revelaciones de la noche. Y yo, que pensé que mi vida era complicada, comentó, con una sonrisa cansada que no le llegaba a los ojos. Un silencio confortable se estableció entre ellos, como si todo lo que necesitaba ser dicho ya hubiera sido revelado. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, un telón de fondo perfecto para aquella noche de confesiones. ¿Y ahora?, preguntó Luisa finalmente, reuniendo coraje. Renardo la miró por un largo momento antes de responder. Ahora, seguimos adelante, dijo simplemente. Eduardo está preso y responderá por sus crímenes. El terreno en Santa Fe probablemente será confiscado por las autoridades y encontraremos otra solución para el proyecto de Castañeda. Él dudó, como si buscara las palabras correctas. En cuanto a nosotros, en cuanto a ti, Beatriz y yo, bueno, eso depende de ti. ¿De mí?, preguntó Luisa sorprendida. Sí, confirmó él, con una sonrisa genuina esta vez, porque después de todo lo que descubrí hoy, después de todas estas revelaciones, solo estoy más seguro de lo que ya sospechaba. Tú eres exactamente la persona que Beatriz y yo necesitamos en nuestras vidas. Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de alivio, de esperanza. Sin palabras, ella se acercó a Renardo y por primera vez, sin vacilación ni miedo, lo besó en los labios. Un beso que sellaba no el fin, sino el verdadero comienzo de su historia. 3 meses después, Castañeda Inversiones lanzaba un proyecto innovador. En lugar del condominio de lujo originalmente planeado para Santa Fe, la empresa anunciaba la construcción de un centro educativo integrado, dirigido a niños con necesidades especiales. El terreno, confiscado a Eduardo Montero y subastado por la justicia, había sido adquirido por la empresa por un valor justo, y el proyecto se realizaría en colaboración con la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. El día de la ceremonia de inauguración amaneció soleado, como si el propio cielo bendijera aquella nueva iniciativa. Banderas coloridas decoraban el lugar, y un escenario había sido montado para los discursos oficiales. Niños de escuelas públicas de la región presentaron un número musical que conmovió a los presentes. Luisa, nombrada directora pedagógica del centro, estaba radiante en la ceremonia de colocación de la primera piedra. El vestido azul celeste que usaba realzaba sus ojos verdes, ahora brillantes de felicidad. A su lado, Renardo sostenía la mano de Beatriz, que usaba un vestido rosa nuevo, no el antiguo, descolorido, sino uno elegido especialmente para la ocasión. «Estoy nerviosa», confesó Luisa, ajustando el micrófono prendido a la solapa del blazer. «Nunca he hablado en público para tanta gente». «Lo harás maravillosamente bien», garantizó Renardo, apretándole la mano con ánimo. «Al final, es tu proyecto, tu visión». De hecho, había sido idea de Luisa transformar el terreno en un centro educativo. «Si vamos a construir un legado», le había dicho a Renardo semanas antes, «que sea uno de verdad, no edificios o fortunas, sino vidas transformadas». Cuando subió al escenario para discursar, Luisa buscó con los ojos a las 2 personas que habían cambiado su vida: Renardo, elegante en su traje azul marino, y Beatriz, sonriendo orgullosa desde la primera fila. A su lado, doña Celia, ahora no solo ama de llaves, sino parte indispensable de aquella familia reconstruida. «Hace un año yo era solo una maestra recién llegada a la Ciudad de México, cargando más preguntas que respuestas», comenzó Luisa, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. «Hoy estoy ante ustedes para presentar un proyecto que representa todo lo que creo sobre educación, inclusión y segundos comienzos». La audiencia escuchaba atentamente. Empresarios, políticos, educadores, todos reunidos para presenciar el nacimiento del Centro Educativo Arcoíris, un nombre elegido por Beatriz, inspirado en los dibujos coloridos que ahora producía diariamente. «Este centro no es solo sobre enseñanza formal», continuó Luisa con pasión. «Es sobre acogida, sobre encontrar el potencial único en cada niño, sobre construir puentes entre diferentes realidades, porque creo que la educación verdadera no divide, une, no excluye, incluye, no limita, libera».
Mientras Luisa discursaba, Renardo reflexionaba sobre la transformación en su vida en los últimos meses. El anillo de compromiso que le había dado la semana anterior brillaba discretamente en su mano izquierda. No una propuesta de matrimonio aún, sino una promesa de futuro compartido. La alianza de Elena ahora reposaba en una cajita de terciopelo en la mesita de noche de Beatriz, no escondida u olvidada, sino preservada como un recuerdo precioso de un amor que siempre sería parte de sus vidas. Beatriz, por su parte, florecía cada día. Las notas en la escuela habían mejorado, el círculo de amigos se había expandido, y la alegría que por tanto tiempo había estado adormecida volvió a brillar en sus ojos. La terapia con arte, iniciada después de los eventos traumáticos con Eduardo, la había ayudado a expresar sentimientos que no podía verbalizar, a procesar la pérdida de su madre y a aceptar a Luisa no como sustituta, sino como una nueva presencia amorosa en su vida. Cuando el discurso terminó y la audiencia aplaudía entusiasmada, Beatriz corrió hasta el escenario, entregándole un ramo de flores a Luisa. La niña le susurró algo al oído a la maestra, quien sonrió emocionada y asintió. De vuelta al micrófono, Luisa hizo un último anuncio. Antes de terminar, tengo una noticia especial que compartir. El Centro Educativo Arcoíris tendrá un ala dedicada a niños huérfanos o en situación de vulnerabilidad, ofreciendo no solo educación de calidad, sino también acompañamiento psicológico y asistencia social. Esta ala se llamará Ala Elena Castañeda, en homenaje a una mujer que, según me cuentan, veía el mundo a través de los colores y las sonrisas. Los ojos de Renardo se llenaron de lágrimas al escuchar el homenaje. Luisa no había comentado sobre esto. Fue una sorpresa planeada con Beatriz. Era un gesto que simbolizaba todo lo que estaban construyendo juntos. No el borrado del pasado, sino su incorporación respetuosa y amorosa en un nuevo presente. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban, Renardo, Luisa y Beatriz caminaron por el terreno donde en breve se erigiría el centro educativo. La niña corría adelante, explorando cada rincón, mientras los adultos seguían de la mano. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó Renardo, deteniéndose para mirar a los ojos de Luisa. ¿Dejar el aula para dirigir un centro educativo entero? Nunca he estado tan segura de nada en la vida, respondió ella con convicción. Podré ayudar a muchos más niños así, y aún podré enseñar solo que de una forma diferente, más amplia. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó él tocando discretamente el anillo en su dedo. ¿También estás segura de eso? Luisa sonrió, aquella sonrisa que había capturado el corazón de Renardo desde el primer día. Certeza absoluta. No es un camino que imaginé para mí, ¿sabes? Me convertí en maestra porque no podía ser madre. Y ahora de repente tengo una familia. Te tengo a ti, tengo a Beatriz. Es más de lo que jamás soñé. Somos imperfectos, lo sabes, advirtió Renardo, medio en broma, medio en serio. Yo con mi adicción al trabajo en recuperación, Beatriz con sus altibajos emocionales. ¿Estás segura de que quieres embarcarte en este barco medio agujereado? Prefiero un barco imperfecto, con personas reales, que una embarcación de lujo vacía, respondió Luisa, besándolo suavemente. Además, ¿quién dijo que yo soy perfecta? Tengo mis propios demonios que enfrentar, mis propias cicatrices que curar. Beatriz regresó corriendo, interrumpiendo la conversación con su entusiasmo contagioso. Papá, Luisa, vengan a ver. Encontré un lugar perfecto para el parque infantil. Los tres siguieron juntos, la niña guiando el camino. El sol de la tarde lanzaba una luz dorada sobre el terreno, proyectando sus sombras unidas en el suelo, ya no separadas, sino entrelazadas en una nueva configuración, una nueva familia. Esa noche, de vuelta en la mansión de los Castañeda, que ya no parecía tan vacía y silenciosa como antes, Renardo encontró a Beatriz en su habitación, dibujando concentrada. Al acercarse, vio lo que ella creaba, una casa colorida, con un hombre, una mujer y una niña de la mano al frente. En el cielo, un ángel rubio de alas blancas le sonreía. «Es mamá cuidándonos», explicó Beatriz, cuando percibió a su padre observando. «Ella está feliz porque nosotros estamos felices». Renardo sintió que el corazón se le encogía, pero no de dolor esta vez. Era una emoción diferente,
compleja, una mezcla de añoranza y gratitud. Creo que tienes razón, princesita, asintió, besando la parte superior de la cabeza de su hija. Mamá siempre quiso nuestra felicidad por encima de todo. Desde el pasillo, Luisa observaba la escena con una sonrisa serena. No pretendía reemplazar a Elena, nadie podría. Su papel en aquella familia era otro: ayudar a curar, a reconstruir, a seguir adelante sin olvidar el pasado. Cuando Renardo salió de la habitación, la encontró allí, esperando. ¿Estabas espiando?, bromeó abrazándola por la cintura. Admirando, corrigió ella, apoyando la cabeza en su pecho. Admirando al hombre increíble que eres, al padre maravilloso en que te has convertido. Tuve una buena maestra, respondió él, besándola suavemente. Juntos, caminaron hasta el balcón que daba al jardín. La noche estaba clara, estrellada, como si el universo conspirara para iluminar su camino. Abajo, en el jardín antes abandonado, las flores que Luisa y Beatriz habían plantado comenzaban a brotar, pequeños milagros coloridos emergiendo de la tierra oscura. ¿Sabes lo que más me gusta de ti?, preguntó Renardo, abrazándola por detrás mientras observaban el jardín. ¿Qué?, quiso saber Luisa, recostándose en él. Tu capacidad de ver potencial donde otros solo ven ruinas, respondió él con sinceridad. Hiciste eso con Beatriz, conmigo, con nuestra familia. Ahora estás haciendo lo mismo con el Centro Arcoíris. Luisa sonrió, emocionada con las palabras. Quizás porque yo misma ya fui una ruina y alguien vio potencial en mí, reflexionó. Mis padres adoptivos me dieron una segunda oportunidad cuando yo era solo una niña huérfana. Ahora es mi turno de retribuir. El silencio que siguió fue confortable, lleno de promesas no dichas. Habría desafíos por delante, claro. El luto no desaparece de la noche a la mañana. Los traumas no cicatrizan instantáneamente. Las familias reconstituidas enfrentan sus propios obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, tanto Renardo como Luisa sentían que estaban en el camino correcto, caminando juntos hacia un horizonte de posibilidades. ¿Entramos?, sugirió Renardo, cuando la brisa nocturna comenzó a enfriar. Mañana tenemos un largo día por delante. Luisa asintió, pero antes de volverse, lanzó una última mirada al jardín floreciente. Era una metáfora perfecta para lo que estaban viviendo. Después del invierno más oscuro, la primavera siempre regresa, trayendo colores, vida y renovación. Y así, de la mano, Renardo y Luisa regresaron a la casa que finalmente volvía a ser un hogar. No solo paredes y techo, sino un espacio de afecto, comprensión y nuevos comienzos. Un lugar donde el pasado era honrado, pero no aprisionaba, donde el futuro era construido con paciencia y amor, un día a la vez. Un lugar llamado familia. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Renardo, Beatriz y Luisa haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre nuevos comienzos, perdón y renovación. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si esta narrativa despertó en ustedes reflexiones sobre sus propias vidas y relaciones, no olviden dejar sus comentarios abajo. Sus experiencias y perspectivas enriquecen nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal para no perder nuestras próximas historias, que traen diariamente nuevas miradas sobre la complejidad de las relaciones humanas. Todos los días compartimos narrativas únicas como esta, que nos recuerdan que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Dejen su me gusta, compartan con quien necesita escuchar un mensaje de esperanza y esperen nuestro próximo encuentro en este espacio de emociones y reflexiones. Hasta pronto.